Inteligencia artificial en videojuegos. ¿Juegas con máquinas o con ideas? La próxima vez que tomes el mando, detente un segundo y pregúntate, ¿quién está realmente detrás del enemigo que se cubre, avanza y te embosca? No es un jugador humano. No es un programador. Es algo más etéreo, adaptable y muchas veces subestimado. La inteligencia artificial, IA. En este vídeo vamos a sumergirnos más allá del típico «la IA hace que los enemigos se muevan». Vamos a entender qué está pasando detrás del telón, cómo se crean estas mentes artificiales, qué ética hay detrás y hacia dónde nos están llevando los juegos y los jugadores. La IA no es solo enemigos que atacan. Durante años, el concepto popular de IA en videojuegos se ha limitado a la idea de enemigos que disparan, huyen o patrullan. Pero la verdad es mucho más compleja. Hoy, la IA en videojuegos no solo reacciona, aprende, predice y a veces simula emociones humanas. Por ejemplo, en juegos como Shadow of Mordor, el llamado sistema Némesis hace que los enemigos recuerden tus acciones, evolucionen, te reconozcan e incluso te odien. ¿Te imaginas un mundo donde los personajes digitales construyen recuerdos contigo? Esto no es ciencia ficción, es ingeniería emocional aplicada al entretenimiento. Estamos creando personajes o semillas de conciencia artificial. El diseño de comportamientos emergentes, cuando el juego escribe su propia historia. Una de las áreas más fascinantes de la IA en videojuegos es el llamado comportamiento emergente. En lugar de preprogramar cada reacción, los desarrolladores crean sistemas de reglas y dejan que la IA actúe dentro de ese marco. El resultado es impredecible y muchas veces mágico. En juegos como The Sims o Dwarf Fortress, los personajes pueden enamorarse, pelear, deprimirse o hasta rebelarse, sin que el guionista haya escrito esa escena. ¿Qué nos dice esto sobre el papel del diseñador? ¿Está el creador cediendo el control narrativo a la máquina? Aquí, la IA no sigue un guión. Crea el suyo. Esta tendencia plantea una pregunta clave para el futuro. Nos acercamos a una narrativa interactiva generada por inteligencia artificial, donde el jugador deja de seguir una historia para vivirla. La inteligencia artificial como herramienta de desarrollo. Optimización creativa. Más allá de la jugabilidad, la IA está revolucionando también el proceso de creación de videojuegos. Desde generar paisajes enteros de forma procedural hasta simular multitudes realistas o probar automáticamente miles de errores, la IA se ha convertido en un asistente invisible para los desarrolladores. Estudios como Ubisoft o EA ya están entrenando IA para diseñar niveles, ajustar dificultad dinámica e incluso escribir diálogos. ¿Estamos frente al inicio del desarrollo automático de videojuegos? ¿Podría una IA diseñar un juego completo con estética, narrativa y jugabilidad sin intervención humana? Y si eso sucede, ¿quién es el autor real? Emociones, ética y un futuro cada vez más impredecible. ¿Puede una IA en videojuegos ser racista o sexista? Puede parecer exagerado, pero ya ha sucedido. En juegos donde la IA aprende del comportamiento humano, como chatbots, NPCs con aprendizaje automático o algoritmos de matchmaking, pueden aparecer sesgos, prejuicios y discriminación, incluso sin intención del desarrollador. ¿Por qué? Porque la IA aprende de nosotros, y nuestra cultura no siempre es neutral. En algunos MMORPG, por ejemplo, los sistemas de IA que regulaban el comportamiento de los NPC trataban de forma diferente a personajes según su género o raza del avatar, como consecuencia indirecta de los datos de entrenamiento. No es que la IA sea mala, sino que refleja nuestras propias sombras. Esto abre una enorme puerta ética. Si los videojuegos son una simulación social, ¿estamos creando mundos mejores o replicando los mismos errores del mundo real? IA emocional. Cuando un NPC te rompe el corazón, algunos juegos ya están probando IA emocional, donde los personajes no solo reaccionan a tus acciones mecánicas, sino a tu comportamiento emocional. Cómo hablas, cuándo callas,
cuánto tiempo pasas con ellos. Juegos como Detroit, Become Human o Hellblade. Senua, S-Sacrifice, exploran relaciones con personajes que simulan empatía, trauma y emociones humanas complejas. ¿Y si en el futuro te sintieras realmente culpable por no salvar a un compañero? ¿Y si un NPC llorara por ti? ¿Dónde está el límite emocional entre el jugador y el personaje? Una IA que comprende nuestras emociones podría generar experiencias narrativas tan profundas como una película de culto, pero también plantea un dilema. ¿Puede un juego romper emocionalmente al jugador? Jugabilidad única. IA que transforma cada partida. Imagina un videojuego donde ninguna experiencia se repita jamás, ni siquiera 2 misiones del mismo jugador. Ese futuro ya está comenzando con IA que crea contenido procedural avanzado, enemigos adaptativos y decisiones narrativas que afectan incluso a generaciones futuras dentro del juego, como en Crusader Kings. La IA permite que la jugabilidad se moldee alrededor del jugador, como un espejo narrativo. ¿Será este el fin de las guías de juego? ¿Y si ya no hay un mejor camino? Esto obliga a replantear no solo cómo jugamos, sino por qué jugamos. Nos movemos hacia una era donde el jugador no solo elige, sino que co-crea con la IA. ¿Somos todavía consumidores? ¿O ya somos autores? ¿Amar a una IA? ¿Ser amado por una? El apego emocional a personajes no es nuevo. Muchos lloramos con Aerys en Final Fantasy VII, o nos enfadamos con Joel en The Last of Us. Pero ahora, la IA permite que esos personajes respondan de forma dinámica a nuestra conexión emocional. Y si una IA sabe cuándo te sientes solo, cuándo necesitas consuelo y cuándo darte espacio, ¿acaso eso no es más empático que muchas relaciones humanas? En Japón, ya existen videojuegos de citas con IA avanzadas que adaptan su personalidad a tus gustos. Esto plantea una pregunta tabú pero real. ¿Es posible enamorarse de una IA dentro de un videojuego? Y más aún, ¿sería eso incorrecto? ¿Jugamos con IA o la IA juega con nosotros? Videojuegos como laboratorios sociales. ¿El espejo de la humanidad? Cada videojuego es una simulación. Un pequeño mundo con reglas, personajes, decisiones y consecuencias. Cuando introducimos IA en estos entornos, creamos algo más poderoso. Un laboratorio social donde se estudia, modela y predice el comportamiento humano. Estudios de universidades y empresas han usado videojuegos multijugador para analizar cómo cooperamos, cómo hacemos trampa, o cómo formamos clanes y jerarquías. Pero la IA no solo analiza, aprende de nosotros, de nuestras estrategias, miedos, deseos. Y si, sin saberlo, estamos alimentando una inteligencia que nos estudia como una especie, ¿qué aprende una IA de la manera en que fallamos o triunfamos en un juego? IA como espejo emocional. ¿Nos entiende más que nosotros mismos? En el futuro cercano, veremos videojuegos donde la IA analiza nuestras decisiones para entender nuestro perfil psicológico. Juegos como Until Dawn ya juegan con este concepto, donde el título te pregunta cosas personales y luego las usa contra ti en el gameplay. Pero imaginemos algo más profundo. Una IA que sabe cuándo estás deprimido, cuándo mientes, cuándo actúas por impulso. ¿Puede un videojuego convertirse en una herramienta de introspección, en un terapeuta digital o en un manipulador de emociones? Aquí, la pregunta no es solo qué hace la IA, sino qué puede llegar a hacer si no entendemos sus límites. ¿Estamos entrenando a la IA para que nos supere? Muchos videojuegos modernos ya usan IA no solo como herramienta, sino como sujeto de entrenamiento. En StarCraft II, por ejemplo, se entrenó a la IA Alpha Star para vencer a jugadores humanos. ¿Y si estos entornos lúdicos son el gimnasio de las inteligencias artificiales del futuro? Cada movimiento que hacemos, cada reacción ante el miedo, la presión o la moralidad, enseña algo a la IA. ¿Estamos entrenando a futuros asistentes personales? ¿O a futuros adversarios? En términos más éticos,
¿Es justo usar videojuegos como campo de pruebas para IA que algún día podría tomar decisiones sobre nuestras vidas reales? El dilema final. ¿Quién está jugando con quién? Llegados a este punto, tal vez debamos reformular la pregunta inicial. No se trata solo de cómo usamos la inteligencia artificial en los videojuegos. La cuestión más inquietante es, ¿la IA está empezando a jugar con nosotros? Cuando los videojuegos nos hacen sentir, pensar, decidir e incluso cambiar como personas, y todo esto está siendo facilitado por una inteligencia no humana. Estamos abriendo puertas que quizás aún no comprendemos del todo. Y si un día, al iniciar tu juego favorito, no eres tú quien entra en ese mundo, sino que es la IA quien entra en el tuyo? Conclusión. Jugar nunca volverá a ser lo mismo. La inteligencia artificial no solo está revolucionando los videojuegos, los está redefiniendo. Nos obliga a cuestionar la narrativa, la ética, el diseño y hasta la relación entre creador y jugador. En esta evolución silenciosa, los videojuegos podrían convertirse en la forma más avanzada de comunicación humano-máquina del siglo XXI. Entonces, la próxima vez que un personaje te mire a los ojos virtuales y diga algo que parece realmente sincero, tal vez lo sea. Tal vez, en algún rincón del código, hay una IA que realmente está aprendiendo de ti. ¿Hasta qué punto crees que una IA en un videojuego puede influir en tus emociones reales? ¿Te has sentido alguna vez realmente conectado con un personaje virtual? Déjanos tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Si te apasiona el futuro de los videojuegos, la inteligencia artificial y las preguntas que nos hacen replantear la realidad, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con otros jugadores que quieran ir más allá del típico gameplay.